Puesto que la expresión pequeños seres verdes ha sido utilizada con cierto acento satírico para describir criaturas de otros mundos, los reportes de quienes han visto humanoides de baja estatura a los que se les atribuye poder espacial se han atendido muy cuidadosamente. Sin embargo, existen muchos testimonios dignos de confianza que provienen de distintas partes del mundo, separadas por grandes distancias entre ellos. Aún más, tales descripciones muestran tal conciencia en los detalles que la posibilidad de que pudiera tratarse de fraude tiende a ser muy remota. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de los enanos de Marte. Yo soy Irving Sun, espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy caluroso, espero que les guste el relato del día de hoy, sacado de el libro de El extraño mundo de Frank Edwards, y pues nada, espero también que ya estén suscritos con nosotros, y si no es así, pues que nos sigan, que nos compartan, que nos den like, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran hacer o que nos comenten simplemente, ¿no? Que nos dejen un comentario ahí en la cajita de comentarios, y pues nada, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. El doctor Hermann Oberth, el gran científico alemán de cohetes, que se ha dedicado a la investigación de los platillos voladores por parte del gobierno de Alemania Occidental, es uno de los que han expresado su pleno convencimiento de que los objetos voladores no identificados, en este caso llamados ovnis, son productos de inteligencias desconocidas y están controlados. En vista de que estos objetos no identificados tienen la forma de disco y miden unos 22 pies de diámetro con una bóveda de 5 o 6 pies en el centro, puede considerarse lógico que los operan deben ser de estatura relativamente pequeña, ¿no? Los testimonios indican que sí lo son. En la mañana del 28 de noviembre de 1954, Gustavo González y su ayudante, José Ponce, salieron de la ciudad de Caracas en un camión de redillas dirigiéndose a Patare, que se encuentra a unos 20 minutos de distancia, y de acuerdo con el testimonio bajo juramento que hicieron a los policías, al llegar a una curva pronunciada vieron que se les obstruía el paso un objeto luminoso y redondo que se encontraba suspendido a unos cuantos metros encima del camino. González y Ponce bajaron del camión para ver mejor esta fuerza desconocida. González cometió el error de agarrar un pequeño hombre que corría hacia ellos. Más tarde dijo a la policía que habían intentado reportarlo a las autoridades por bloquear el camino y se sorprendió del peso tan ligero que tenía. Pensó que no pesaba más que unos 20 kilos. Describió a este pequeño ser como vestido con una especie de tela color salmón que lo cubría por completo. Tenía piel oscura y estaba cubierto por pelambre erizado y corto, pero González se enfrentaba a alguien mucho más fuerte que él. Se vio lanzado por el aire a unos 15 pies, o sea, a una distancia de 4,5 metros, según señaló Ponce. Mientras corría, Ponce vio a otras dos criaturas humanoides que corrían hacia el brillante artefacto llevado por lo que parecían plantas de algún tipo que habían extraído con las raíces. González estaba sangrando y se encontraba semiconsciente por la caída, pero cuando una de las pequeñas criaturas se le acercó, sacó su cuchillo alcanzando a rasgarle el hombro, pero el cuchillo se resbaló sin producir el menor daño. Algo había golpeado a González en ese momento, pero él había logrado llegar a la estación de policía. Cuando los dos hombres relataron su historia inmediatamente, se pensó que habían estado bebiendo,
pero el examen médico mostró algo inesperado. Ambos estaban perfectamente sobrios y sufrían de un fuerte shock. Se les administraron sedantes y se les recomendó descanso antes de proceder a las declaraciones definitivas. Pero la confirmación de este extraño relato provino de una fuente inesperada. 2 días después del incidente, uno de los médicos que había examinado a González y Ponce admitió que él había sido testigo ocular de este extraño encuentro cuando regresaba a su casa después de atender una llamada de emergencia. Se había detenido en el lugar apartado de la escena de los acontecimientos para evitar indeseable publicidad y después se había apresurado a regresar a su casa. Pero debido a la evidencia del caso y su importancia, había decidido corroborar la historia contada por los 2 hombres, pidiendo a los oficiales de la policía de Caracas guardar su nombre en secreto. Este no es el único acontecimiento de esta especie que ha sucedido en Venezuela. Sudamérica ha sido la escena de muchas visitas de ovnis. Por ejemplo, el 7 de mayo de 1955, el diario de Venezuela, El Universal, reportó la extraña historia relatada por un eminente ingeniero que había visto un extraño artefacto redondo en las serranías cerca de un camino en una aislada Bahía Blanca en Argentina. Una luz intermitente había estado brillando desde la cúpula del artefacto. Una pequeña puerta se encontraba abierta a un costado del mismo y el ingeniero había podido asomarse a través de ella. Comunicó a las autoridades que habían visto a 3 hombres pequeños en una estructura redonda. Estos estaban vestidos de una especie de tela que los cubría por completo, fuertemente tejida de color café. Uno de ellos estaba sentado frente a los controles, mientras que los otros 2 restantes se encontraban acostados en una especie de sofás curvos y cortos. Todos estaban muertos. Estima que no podían medir más de 1,20 m de altura. Tenían la piel de café oscuro y sus ojos eran amarillentos. El ingeniero se fue para regresar con sus amigos, pero al regresar al lugar encontraron que el artefacto había desaparecido. Hicieron algunos dibujos de él, o por lo menos de algo que se asemejaba, y las únicas evidencias tangibles que pudieron descubrir eran los rastros pequeños de algún material grisáceo que todavía estaba caliente cuando se les tocó. Ellos presentaron un reporte a las autoridades y no podían decir qué era o qué había sucedido con este. Los periódicos suecos informaron de un encuentro que sostuvieron 2 jóvenes el 20 de diciembre de 1958, poco antes de las 3 de la mañana. De regreso a casa después de un baile, se detuvieron para observar un objeto que brillaba fuertemente en un claro del bosque cerca de la carretera. Los 2 hombres, uno de ellos, chofer de 25 años de edad, y otro estudiante de 30, se acercaron para descubrir un artefacto rodeándolo del tipo desconocido que se detenía sobre soportes metálicos a unos 90 centímetros del suelo. En ese momento, relataron después a las autoridades, fueron sorprendidos por 4 criaturas grisáceas de una altura aproximada de 1,20 m. El estudiante había logrado escapar para llegar al automóvil y había empezado a tocar fuerte la bocina en espera de que alguien pudiera acudir a su ayuda. Mientras tanto, el chofer había luchado lo mejor que pudo con sus contrincantes, sintiéndose en desventaja a pesar de su pequeñez. Finalmente se había asido a un poste de señal de carretera y ellos no habían logrado hacer lo que sonara el poste. Después de una breve escaramuza, que había durado de 4 a 7 minutos, según estimaron ambos, sus adversarios repentinamente abandonaron el lugar y el artefacto luminoso había desaparecido en esa noche, dejando a ambos hombres proseguir su camino hacia Hachenburg. El chofer Hans Gustav dijo: «La única cosa que no podré jamás olvidar de esta terrible experiencia es el horrible hedor que desprendían estas criaturas. Todavía me persigue». Desde el poblado de Quarts-Robles, en Francia, nos llega el reporte de Marius Delville, de 34 años de edad, empleado
en la planta metalúrgica de Blanc-Miseron el 10 de septiembre de 1954, a las 10:30 de la noche. DeVille oyó a su perro ladrar fuertemente fuera de su casa, que se encontraba cerca de un camino de ferrocarril, y pensando que se trataba de ladrones, DeVille tomó su linterna y salió silenciosamente a la puerta trasera. En la oscuridad solo pudo percibir un objeto de grandes dimensiones que se encontraba cerca de la vía y pudo sentir algún movimiento en esta misma dirección. El perro había llegado arrastrándose hacia él y en ese preciso momento había escuchado unos pasos que se acercaban. Posteriormente dijo a las autoridades que por vivir en la frontera entre Francia y Bélgica había pensado que se trataba de contrabandistas. Pero unos instantes más tarde, DeVille sufrió el shock de su vida al alumbrar con su linterna a dos delgadas criaturas de baja estatura que llevaban escafandras de plástico o vidrio sobre su cabeza, vestidas con brillantes trajes, especie de overol parecidos a los de los hombres rana. Cuando se abalanzó para aventar y cerrar la puerta del jardín con el fin de impedirles el paso, se vio paralizado por la brillante luz que despedía el artefacto estacionado al lado de la vía. Cegado por la fuerte luz que sintió incapaz de realizar cualquier movimiento. Cuando recobró el conocimiento unos segundos más tarde, tanto el aparato como las criaturas habían desaparecido. Las investigaciones posteriores que practicó el gobierno francés revelaron que algún objeto de considerable peso se había detenido sobre los travesaños de madera de la vía del ferrocarril. Las huellas estaban regularmente espaciadas y estaban frescas, en un lugar por el que ningún transporte había pasado durante meses. Algunas de las piedras estaban quemadas al grado de que se deshacían al tocarlas, pero esta era la única evidencia tangible que el extraño artefacto y sus ocupantes habían dejado. El señor Lickle, el mayor de Hatzenbach en Alemania, reportó a las autoridades que él y su hija de 10 años de edad habían observado un objeto luminoso y redondo cuando se habían detenido a descansar durante un viaje hecho en bicicleta cerca de un bosque. El testimonio del ex mayor y su hija incluía una descripción de los pequeños hombres que coincidía en detalles como informaciones obtenidas en otras partes del mundo. De 1,20 m de altura, vestidos en material brillante, con escafandras y en este caso con luces azules en la parte delantera de su ropa. Los observaron durante varios minutos antes de que los extraños viajeros abordaran el aparato y ascendieran perdiéndose de vista. La revista local Strip Rock Lake, en Ontario, nos aporta uno de estos relatos más interesantes y definitivos de este tipo. Fue publicada en la revista Strip Rock Iron Mines en su número correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1950, y posteriormente fue reimpreso por algunos periódicos canadienses. En términos generales, nos relataba la experiencia de un ingeniero de minas y su mujer que obtuvo lugar el 2 de julio de 1950, un poco antes del crepúsculo. Habían ido en su coche a una remota y apartada ensenada conocida como Shelby Bay, en Strip Rock Lake. Lo estacionaron bajo los árboles fuera de la vista y estaban preparando un poco de té sobre un pequeño fuego cuando de repente sintieron que el aire temblaba como si algo estuviera soplando con fuerza cerca de ellos. Incapaz de detectar desde dónde provenía la perturbación, el ingeniero se subió sobre una roca que le permitía mayor visibilidad de la ensenada y a través de una hendidura pudo ver desde la cumbre de la gigantesca roca que se encontraba un artefacto brillante de un tipo completamente desconocido que se encontraba flotando sobre la superficie del agua a unos 100 metros más lejos del lugar desde el cual él estaba observando. Su mujer lo alcanzó y juntos estuvieron observando el extraño aparato durante unos 10 minutos. Según su testimonio,
Las escotillas de la parte baja de la bóveda se abrieron para dar paso a unas 8 o 9 pequeñas criaturas humanoides. La pareja consideraba que el aparato tenía unos 15 metros de diámetro. Estaba plano en su parte inferior, con una bóveda de unos 3 metros de alto y con una circunferencia que estimaron medía unos 3 metros. Las pequeñas criaturas no sobrepasaban la altura de 1,20 m o 30 centímetros y todos excepto uno llevaban capas azules. La excepción era uno de ellos que llevaba una capa roja y una escafandra y se encontraba en una de las escotillas en la parte superior de la torre. Las criaturas se movían a sacudidas, casi mecánicamente, dijo la pareja a las autoridades. Varios entre ellos metieron un tubo o manguera de color verde oscuro en el agua y después de unos cuantos minutos todas las criaturas entraron en el artefacto, cerraron las escotillas y el aparato se elevó en línea recta en el aire, cambiando su color de rosa azulado a un brillante blanco a medida que aumentaba su velocidad. Se perdió de vista en aproximadamente unos 20 segundos. Desde África, Europa, Sudamérica y Norteamérica nos llegaron también los reportes de testigos oculares sobre los artefactos y sus diminutos pasajeros, y obviamente seguirían llegando. En el periódico Mercury, editado en Hobart, en Tasmania, con fecha 5 de febrero de 1963, aparece en plana principal el siguiente título: Un hombre con escafranda visto por un sujeto. Más adelante, el mismo artículo dice: una mujer residente en el suburbio de Adelaide, en Norwood, habló ayer de un objeto circular que aterrizó cerca de Salisbury. La señora Ede Sylvester, una maestra de secundaria, dijo a las autoridades que ella y sus 3 pequeños vieron un objeto oval luminoso en el suelo durante unos 10 minutos antes de que desapareciera, y todos los testigos coincidieron en describir las apariencias de criaturas humanoides de tamaño pequeño que se movían alrededor del objeto. Las criaturas parecían, según los testigos, llevar una especie de escafandra o yelmo brillante de algún tipo, con tanques de oxígeno en sus espaldas. La señora Sylvester dijo que los niños fueron los primeros en ver el objeto que se posaba en el suelo cuando ella estaba manejando el auto por la carretera de Salisbury hacia Elizabeth. Detuvo el coche y desde aproximadamente unos 300 metros de distancia, los 4 observaron el objeto y sus extraños ocupantes durante unos 10 minutos. Según el reporte de la maestra, a las autoridades, claro. Pequeñas criaturas humanoides vistas alrededor de ovnis en todas partes del mundo. Extraños artefactos que siempre han eludido nuestros jets con facilidad y que han visitado los lugares militares más secretos y de comunicación en toda la Tierra. Un silencio oficial parecido en todas partes que no han podido aclarar la verdadera naturaleza y la magnitud de este problema. Y a todo esto podemos agregar los proyectos caros y excesivos a los que denominamos proyectos espaciales, un intento frenético que el hombre hace para encontrar desde dónde vienen estos visitantes y qué es lo que buscan.